Dicen que la mentira tiene patas muy cortas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar hoy de ese tema, precisamente. El tema de mentiras realizadas con artrópodos. Hoy estamos aquí en la Complutense 5 componentes. Cada vez esto se va llenando más. Tenemos un componente inesperado. Aquí Edu, que le hemos raptado. Pero como vamos a tratar algún tema de artrópodos no insectos relacionados con arañas y demás, pues yo creo que tenemos una voz totalmente experta que puede opinar bien acerca del tema. Bueno, agradecemos, como siempre, al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos permitan este espacio chiquitito donde podemos asomarnos en vuestras casas y estar un rato con vosotros. Y sobre todo, pues, transmitiros información sobre los artrópodos, estos grandes desconocidos. Pues hoy, como os decíamos, hoy vamos a hablar de mentiras. De mentiras sobre artrópodos. ¿Tendrá algo que ver este refrán? ¿Que las mentiras tienen patas muy cortas, como los artrópodos, o no? ¿Qué pensáis? El título es, como veis, bulos y bichos, que no bulas, ¿no? Otro día, si queréis, hablamos de bulas papales, ¿vale? De hecho, hay mucho... Es muy interesante lo de las bulas papales con los artrópodos, porque se emitieron bulas, por ejemplo, para la seda, ¿no? Para el comercio de la seda. Se emitieron bulas para excomulgar, pues, yo qué sé, plagas de langostas. Me están diciendo que me calle. Que vaya más rápido. Todavía no. Bueno, que si queréis hablamos otro día de esto de las bulas papales y los artrópodos. Pero hoy vamos a hablar de bulos, que no bulas, de mentiras. Y la mentira, como ya sabéis, es una cosa que la tenemos muy integrada en nuestra sociedad. Por muy honrados que queramos ser, todo el mundo dice algún tipo de mentira al cabo del día. Hay mentiras piadosas, hay mentiras inocentes, hay mentiras que sugieren, hay mentiras que intentan manipular, ¿no? Hay muchos tipos de mentiras. ¿Por qué? Porque muchas veces somos incapaces de enfrentarnos a la realidad o queremos salir con la nuestra o directamente no queremos enfrentarnos al problema. Pues esto mismo pasa con los artrópodos. Es cierto que todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Que se llega más lejos con la verdad que con la mentira. Sin embargo, pues muchas veces aceptamos la mentira. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, es más simple, es más directa la consecuencia o el resultado que podemos obtener. En fin, lo admitamos o no, somos unos mentirosos. Y cada vez que oigáis, me están diciendo que me calle. Que no, pero es que me estaba aclarando la garganta. No, tienen razón. Hoy tenemos que ir muy rápido porque queremos integrar mucho dentro de este webinar y bueno, hemos tenido que recortar muchísimo. Nos hemos divertido muchísimo buscando noticias y hemos tenido que recortarlas. Así que, bueno, pues de vosotros depende. Si os gusta este tipo de webinar sobre mentiras sobre los artrópodos, podemos hacer una segunda parte, tercera, cuarta, las que queráis, porque tenemos para rato. De hecho, dejadnos por escrito si conocéis algún mito o alguna noticia sobre artrópodos pues, que tenga ese viso de irrealidad o de mentira, ¿vale? Pues, como decía, en el mundo de los artrópodos pasa lo mismo. Hay mucho mito, hay mucha mentira. ¿Por qué? Pues luego comentaremos por qué. Pondremos algunos ejemplos y los iremos viendo. Vamos a ver. Fijaos, hemos dividido este webinar como en 3 bloques, ¿vale? Un primer bloque que le hemos llamado fake news, es decir, noticias falsas, que tienen que ver con noticias sobre artrópodos recientes, ¿vale? Que se han publicado, que le omiten los medios de prensa sin ningún pudor, pero que, bueno, que hasta cierto punto son mentira, ¿vale? O exageradas, bueno, o ya veremos. Intentaremos justificar qué es lo que buscan. Luego otro segundo bloque que le hemos llamado cazando mitos. Tiene que ver ya con mitos que llevan más tiempo. No son noticias recientes, sino que son mitos que a lo mejor tienen pues eso, unos cuantos años, decenas o cientos de años. Y por último, vamos a hablar de unos mitos express, que es como un cajón desastre de pequeñas pildoritas
sobre algunos pequeños mitos o mentiras, leyendas sobre artrópodos. Si os parece bien, sin perder más tiempo, vamos a comenzar. En este caso os contaremos 4 noticias falsas, fake news, también 4 mitos, pues, un poco entre clásicos y un poquitín más modernos, y también pues otros 4 mitos express. Ya os decimos, si os gusta este modelo de webinar, si tenemos éxito, pues estamos dispuestos a hacer varias fases, varias versiones o varias ediciones. Pues comenzamos. No nos hemos presentado, pero ya sabéis que tenemos a Inés, a Diego, a Sandra, a Edu y un servidor, Paco, ¿vale? Buenos días. Después de 10 minutos hablando. Venga, comenzamos con las fake news. Pues pásale el micro, eso te iba a decir, si no... Ahí sí. A ver, bueno, esto está un poco a lo mejor dirigido a la gente que vive en Madrid o que consume prensa más madrileña. El año pasado tuvimos un montón de titulares. Si me vas por aquí. No, no te deja. Ahora, pues como veis, un montón de titulares que avisaban o que ponían en aviso a los ciudadanos por una posible plaga de polillas gigantes, de polillas que se nos metían en las casas, de polillas que podían conllevar riesgos para la salud. Algunos eran un poco más respetuosos y hablaban de polillas inofensivas, pero si os fijáis incluso en los medios convencionales y en otros medios de comunicación o de, no comunicación, sino transmisión de información, como es Twitter, se hablaba de esta invasión de polillas en la ciudad de Madrid. Y si os fijáis, bueno, pues en todos los titulares había como un denominador común que eran las palabras invasión, gigante y enfermedad, o, bueno, sí, o transmisión. Entonces, bueno, primera fake news del día. ¿Qué os parecen estos titulares a vosotros? Estamos siendo invadidos por polillas. Estamos siendo invadidos. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Invadidos? ¿De dónde vienen? Bueno, pues realmente, fake news enormísima. Sí que es cierto que durante el verano se vieron más polillas dentro de las casas, sobre todo cuando lo ve uno, yo creo que ya empezamos a verlos todos. Eran además de tamaño grande, lo cual facilitaba el poder verlas. Pero fijaos, esto es un episodio que se ha ido sucediendo a lo largo de los años. Aquí tenéis en el 62, en el 96, 2013, 2024, el año pasado. Por lo menos en la ciudad de Madrid. Si hay alguien de otras ciudades, seguro que también sabe decir otros episodios así repetidos. ¿Y a qué atienden estos episodios? Bueno, pues principalmente dependen de cambios en las condiciones climáticas. Pensad que cuanto más aumenta la temperatura, dentro de unos límites lógicos, más aumenta la actividad metabólica de estos insectos, más huevos ponen, más veces se reproducen. Si encima esto está precedido de una temporada de lluvias que haya permitido una buena producción vegetal, por así decirlo, más comida va a haber y por lo tanto más se sustentan esas poblaciones, y es normal que con los aumentos de temperatura cada vez estos episodios se vayan produciendo más habitualmente. Esto puede sumarse a otra cuestión, que es un posible episodio migratorio, pero en el caso de lo que estaba pasando en Madrid no tenía nada que ver con las migraciones, eran más aumentos por condiciones climáticas. Si a esto le sumamos que encima en las ciudades hace un calor abrasador ya de por sí, bueno, pues es normal que los bichillos durante el día se nos metan en las casas buscando un poco, yo qué sé, la bajada de temperaturas, un poco de sombra, el no estar achicharrados por el asfalto. Entonces, bueno, es una explicación muy lógica a un problema que no existe, pero como siempre, o como veremos con estas fake news, pues dependiendo de cómo se trate el tema, pues parece que llegaron los aliens a Madrid, pero es algo que ocurre muy habitualmente. ¿Y tú crees que se irá repitiendo? Yo creo que sí, o sea, si la tendencia es climática, seguirá ocurriendo. Yo tengo una noticia en Ciudad Real hace mucho tiempo, como que viví allí. Precisamente también esta teórica plaga, o yo creo que es una explosión demográfica. Sí. Perdón. De acuerdo. Entonces,
salen los adultos, lógicamente, a copular y, Efectivamente. lógicamente, es el ciclo de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, incluso pensando un poquillo más, hay noticias de insectos que pasa cada 14 años, por ejemplo, la famosa Las cigarra cigarras, claro. Efectivamente. de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Yo creo que muchas veces es el desconocimiento y muchas veces también nos estamos separando mucho de la naturaleza y vemos cosas, Ese es el ¿de acuerdo? problema. Muy raras, porque no es algo que nacemos ya en ciudades y ya no tenemos la sensación, ¿de acuerdo? De esa, no sé, de los ciclos pertenecer. naturales. Sí. De pertenencia a la naturaleza, ¿de acuerdo? Sí, ese punto yo creo que va a ser recurrente Sí, en el bastante. Sí, webinario. desde luego. O sea, el El- problema es que somos demasiado urbanitas Sí, y exacto. se nos olvida que convivimos con más cosas. Sí, creo que se olvida un poco que somos animales. ¿sí? Efectivamente. Bueno, Pero vamos, son Efectivamente. ideas. No sé. Claro. Entonces, bueno, yo creo que uno de los problemas de esta fake news es que cuando pensamos en una invasión de polillas, pensamos en las problemáticas que podría suponer esa invasión de polillas, sobre todo si el titular va acompañado de la palabra enfermedad, transmisión, problema para la negativas, salud. siempre- Claro, es todo peyorativo. Entonces, bueno, pues... ¿realmente existe esa problemática? Bueno, pues sí es cierto que existen polillas que sobre todo en su fase juvenil, en su fase de oruga, tienen sedas que pueden ser urticantes, bien porque contengan compuestos que al romperse son expulsados, pues como las histaminas o algunas enzimas proteolíticas que van a desencadenar una reacción alérgica en el cuerpo, o también cuando son adultas, algunas sedas que tienen una forma de gancho y que al quedarse pues enganchadas en nuestra piel pueden producir esas heriditas, pero realmente lo que vamos a ver en nuestra piel es una reacción tópica. Si eres muy sensible, estas personas que tienen pieles un poco más especiales, pues a lo mejor la reacción puede ser un poco más visible, pero bueno, sobre todo el efecto lo vendrán las mascotas porque se comen a la oruga y el problema es más fastidioso, o a lo mejor un bebé o un pequeño que manipula en exceso y ya está, pero son las que menos, realmente no son tan habituales estos ejemplos de polillas urticantes. Hay algunos ejemplos dentro de estas familias que os dejo ahí, los lasiocámpidos, los erébidos, los limantrídeos, pero bueno, poco más. Mala prensa. Efectivamente, mala prensa. Y ya si hablamos de mala prensa, ni qué decir tiene con las especies hematófagas, que hay. Yo he escuchado varias veces a gente que dice que las polillas te pueden chupar la sangre, y sí que es cierto que existen esas polillas vampiro que pertenecen al género Calyptra. También es cierto que están distribuidas aquí en la península, aunque son una cosa relativamente excepcional. Pero realmente estas especies hematófagas, lo que les ocurre es que esa espiritrompa con la que las mariposas se alimentan del néctar la tienen esclerotizada y está un poquito más dura. Entonces, al estar un poquito más dura, pueden conseguir perforar zonas blanditas de la piel y alimentarse de la sangre. Pero esto es una dieta que utilizan pues, como complemento dietético, porque realmente son frugívoras estas especies, se alimentan de frutas. Y de vez en cuando, además parece ser que los machos se alimentan de sangre, pero normalmente de vertebrados, de ganado, de vacas, de, pues, yo qué sé, pensad que son los tábanos de los lepidópteros. Entonces, bueno, pues sí, te pueden producir un abón en caso de que te picasen, pero es que es tan También te digo, circunstancial. el tamaño de Claro, eso, fijaos, lo que te sí, chupe, sí. vamos, no Claro, te va a pero quitar. si tú a esto, en vez de explicarlo así, dices que es la polilla vampiro Claro. que viene a chuparte la sangre, La pues pones en te grande. cagas, claro, es normal, pero bueno, la realidad es mucho más sencilla. Un problema que sí que a lo mejor es más común o que conocemos más, sobre todo lo hemos escuchado quien tenga Sí. pueblo, a las abuelas, que las polillas se nos comen la ropa. Y alfombras Bueno, también. las alfombras o Los yo tenía abrigos. un abrigo de mi abuela y se me la ha comido la polilla. Es curioso, hablamos de polillas, pero que realmente son la fase, sí es verdad que son polillas, pero es la En fase... fase Son los ¿verdad? juveniles, ¿me claro, entiendes? efectivamente. No cuando vuelan. No. ¿Me entiendes? Que siempre... Sí, el normalmente pavor vemos- es ante el, Es Exactamente, ante- vemos el adulto, Efectivamente. ante el volador. Porque a lo Efectivamente. mejor no vemos precisamente la larva, ¿de acuerdo? Seguramente Sí. ni la ven. No, los que vuelan son totalmente inofensivos. Claro, sí. pues, no Muchas nada. especies ni siquiera comen. o sea, No, total, no tienen el Pues creo digestivo que desarrollado. Es complicado, curioso. ¿me entiendes? Claro, Sí. lo que pasa es que bueno, hay algunas orugas de esta familia, Claro. bueno, de algunas especies, que tienen la capacidad de sintetizar la queratina que se encuentra en algunos tejidos animales
y además tienen un metabolismo muy lento que les permite asimilar esa queratina como un alimento, cuando otros bichos pues no tienen esa capacidad porque es un compuesto muy pesado, muy difícil de asimilar. Sin embargo, pues ellos tienen unas enzimas que rompen la queratina y que les pueden sacar provecho. Pero claro, es que tiene que ser muy anecdótico el que una polilla ponga los huevos dentro del tejido y... O sea, no es tan fácil, y ahora en el mundo ciudad No, todavía menos. están muy estilizados. Así que bueno, pues estos son los posibles problemas que podemos encontrar asociados a una posible plaga de polillas, pero la realidad es que estas grandes plagas no son plagas en sí, sino que son aumentos demográficos que dependen de principalmente una subida de temperaturas, y que desde luego pues estos bichines son inofensivos y no tienen ningún perjuicio ni en la salud ni en nuestro día a día. Bueno, al fin y al cabo, los turistas también vienen por suben las temperaturas. Y les gusta Efectivamente, todo, ¿no? efectivamente. Al fin y al cabo, vuelvo a decir, somos todos animales. Claro que sí. Vale. Bueno, pues otro ejemplo, cómo no, si hablamos de polillas, pues hay que hablar de cucarachas, cómo no. Entonces, en verano, ¿quién no ha visto titulares de "oh, ya estamos con las plagas de cucarachas mutantes en España"? Alerta extrema de cucarachas mutantes invaden España, la nueva plaga que pone en peligro el verano de 2024. Claro, no van a venir los turistas en 2024, porque como tenemos... Ocupado por cucarachas. Están encima mutantes, ¿eh? Ojo, es que vienen, vete tú a saber de dónde. Que, bueno, una plaga, lo mismo, super cucarachas. Supercucarachas. Invaden Madre. nuestras casas, ya. Esto es por lo menos en verano, no, aquí ya es en nuestras casas. Lo mismo, cucarachas resistentes este verano. Y bueno, a mí es que esta me ha encantado, porque dices, venga, ya. Ostras, pero Esto- es una cosa. Esto ha sido una IA, una inteligencia Sí. artificial, que le has dicho, ponme un bicho que Sí. parezca una cucaracha. Bicho Y- genérico. Un bicho bien uno. gordo ahí en la Ahí, encimera. claro, que se vea bien en mi cocina, al lado de la olla, me refiero. Por favor, por eso digo que esto ya vamos a puede poner... ser el... Le ha puesto un grillo. Que Ya, parece pero más un que, saltamontes. sí, ya, pero que es puede ser el grande este de Ah, los Australia, huetas, ni a los los huetas, huetas, los esos. huetas son grandes. Sí, O sea, que tengamos esto, ya vamos a poner un poco aquí en esto de, a ver, hay que contrastar un poco la información, ¿vale? Que no todo lo que venga en un periódico ya va a misa. O sea, que muchas veces las fotos, sobre todo en artrópodos, ya nos ha pasado de, están hablando de, por ejemplo, de polillas y meten una que dices, pero si es que esta no, ni es de aquí, o a lo mejor ni es una polilla. O sea, que es que a veces ponen Pero unas no te vayas muy barbaridades. lejos, con especies comunes pasa lo mismo. Sí, pues por Sí. eso digo, Estás mira, hablando de una especie común, la blanquita de la col, y te ponen una de colores. o Ojo, sea, y con la abeja de la miel lo he visto yo también, de Día de las Abejas. Ah, sí, y no sí, es ni sí. abeja. es lo que hay ya en te el digo, aquí titular. pone, aquí en Poner una pequeño. mosca. sí, aún Pero, sí. ¿cómo eliminar las cucarachas? Toma, bingo. O sea, es que es increíble. Entonces, por favor, tengamos un poquito de cabeza de cuando leamos las cosas y tener un poco de criterio de, a ver. A ver, una cosa que se va a repetir mucho Sí. es, por favor, o sea, que se contraste. Sí. O sea, que hemos perdido esa capacidad que tenía antes la prensa, incluso los divulgadores, de contrastar nuestras fuentes. Es que últimamente escuchamos una cosa, nos llama la atención y directamente la transmitimos. Y eso no debería ser así, especialmente en medios que lo que buscan es dar información. Pues sin embargo, lo estáis viendo, ¿no? Esto pasa especialmente en verano, cuando no hay noticias, hay que rellenar con cosas como estas. Sí, entonces, pues bueno. De hecho, sobre todo en la noticia que veremos ahora con las arañas, bueno, que ahora con las redes sociales, ahora todos somos periodistas y todos tenemos don para transmitir información y a veces sin cabeza, pero bueno. Entonces, a ver, palabras con las que nos vamos a quedar. Plaga de cucarachas. Mutantes. Es que me encanta. Lo de mutantes, yo digo, venga, es que como ya lo de las cucarachas está tan visto, me refiero, invasión en España. Vamos a ver. Que nos invaden. Nos invaden, o sea, vamos a ver, una invasión, por favor. O sea, ya hemos tenido un webinar en el que hemos hablado de fauna urbana. O sea, esto no es ninguna invasión. O sea, Existe. ¿quién no ha visto estas cucarachas en su casa? No hay ninguna invasión como tal. O sea, no han venido de repente, me refiero, y están invadiendo. Solo los veranos. Vienen con los turistas. Lo mismo, con el bolsito, las maletitas para pasar el verano. Y dicen, uy, la playita, qué rico está esto. Vamos a ver. No, hombre. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso, que estas son de las más comunes, sobre todo la cucaracha alemana, que bueno, no es también lo mismo, no es ni alemana. O sea, simplemente que Linneo los primeros ejemplares que describió venían de Alemania, que dio la casualidad y la puso pues a la Blatella germanica, pero no. De hecho,
hay una noticia de relativamente poco que se ha hecho genética Sí, y se ha exactamente. trazado digamos, su origen. Sí. Y proceden de Asia, vamos, Sí. de la India y de Myanmar actualmente. Y proceden, ya os digo, de la cucaracha asiática. Y a partir de ahí, nosotros mismos fuimos los causantes, como esta noticia dice, que hicimos que se propagase. O sea que, pues eso, poblaciones de la cucaracha asiática pues se fueron viniendo con nosotros y fueron, junto con el comercio, que se fue abriendo cada vez más con el paso de los años, y llegó hasta Europa y, bueno, hasta ahora mismo la cucaracha... Vamos, la cucaracha, por ejemplo, alemana está en todas partes, salvo en la Antártida. En todas partes. Bueno, pasa lo mismo con la que llaman americana, ¿no? Lo La mismo, periplaneta, la periplaneta. que realmente es africana, ¿no? Pero bueno, pues os digo que en realidad Sí, han estado con nosotros han estado con nosotros toda de... la claro, vida y desde hace siglos. por eso Sí, digo más que que... nada porque encima les damos de comer. Claro, Sí, 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 Realmente los mantenemos. es eso, es Hombre, una mascota. Una ciudad Claro. al final no deja de ser Claro, un o sea, residuo concentrado. Es Efectivamente. Y normal los que las animales, cucarachas se ¿me acerquen. entiendes? Dicen que bien, tengo la Tengo comida comida. fácil, pues vengo. Claro, Es que efectivamente. Sí, sí, pues os digo que es que no... Que lo de la invasión y esas palabras ahí y tal, pues que nada fuera de... Vamos, es De totalmente común. sensacionalismo. Fuera Claro, de- es buscarle un poco pues la chicha de ¡ay, madre! Ahora nos van a venir todas las cucarachas del mundo aquí. Sí, Justo. alarmismo y Por- sensacional. Claro, o sea, vamos a buscarlo. Entonces, por eso digo que, a ver, pues un poco como la pasan las polillas. Al final, todos los insectos, vamos a también volver a repetirlo. Con el calor, ¿qué va a pasar? Pues en verano está haciendo cada vez más calor, ¿no? O sea, lo estamos notando. Entonces, ¿qué va a producir esto? Obviamente, cuanto más calor haga, últimamente o sea, los inviernos están siendo cada vez más suaves. No cortos. hemos Sí. tenido un invierno... No hay transición ya de estaciones. Claro, o sea, casi. ya hemos tenido ahora un poquito de lluvias, pero hemos tenido un invierno bastante suave, que no han Mm. bajado las temperaturas por debajo de cero muy pocos días. Mm. Entonces, al final, esto lo que estamos propiciando es que la fenología de los animales cada vez sea más amplia. Claro, al final hace cada vez más bueno, entonces se van ampliando. ¿Eso qué va a generar? Pues obviamente, aparte también, más tiempo, más calor, estamos acelerando los ciclos vitales. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener cada vez más generaciones al año. Entonces, y eso va a pasar con casi todos los bichos, o sea que en general, bueno, en los insectos y artrópodos. Les estamos, o sea, haciendo casi, vamos, montando... Domesticando. Sí, haciendo el chalet Claro. que estaban Sí, sí. diciendo, pues estamos dándoles todas las condiciones para que ellos se vean favorecidos y que vaya cada vez más. Entonces, a ver, ¿qué pasa con las cucarachas eso de mutantes? Que a lo mejor tal es también otro ahí concepto de intentar... A ver, por favor, lo mismo, simplemente que cuantos más hijos tengan, al final alguna se hará más resistente, me refiero, saldrá algún hijo resistente a los insecticidas y todo lo que queramos utilizar. Mm. Entonces es normal que alguna sea más o sea, que sobreviva a Me esos está pasando insecticidas. con las bacterias. Efectivamente. En Igual. las enfermedades. Es que... ¿Y no será una estrategia a lo mejor de las industrias para tener subvenciones, para facilitar la búsqueda de mayor número de biocidas? O... Seguramente. Estamos dando probablemente. pistas. No, digo, No. a lo mejor podría ser una, No, sí, una de sí. las claves, ¿no? Sí que es verdad, por ejemplo, ahora que están intentando ser un poquito más sostenibles y no utilizar tantos biocidas porque están viendo que están resistiéndose, o sea, están resistiendo bastante rápido a todos, porque claro, al final alguna sale. Entonces, con cebos dulces. Les ponen digamos, como el producto como en cositas dulces, Sí. entonces ellas se ven atraídas a eso, entonces son como más trampas mecánicas. O yo también lo que diría es depredadores naturales. O sea, intentar potenciar los depredadores naturales que están en las ciudades, me refiero, y con Araña, eso... ¿no? Las arañas... Sin comentarios. Entonces, quiero no vamos decirte- a hablar de araña, pues entonces ya. No, ahora- morimos, ¿eh? Ahora hablamos de... Pero quiero decirte que vamos a intentar un Estamos poco aquí para normalizar deprimir. que las Inés de cucarachas Cerro. están con nosotros, van a estar con nosotros y que esto, pues bueno, hay que un poco normalizarlo y tampoco asustarnos. O sea, que sí que es verdad que, bueno, pues lo de siempre, ay, es que nos transmiten de todo. Bueno, sí, pues bueno, las cucarachas se ha visto que pueden llevar de forma mecánica algunas bacterias, yo que sé, que nos pueden crear salmonela, gastroenteritis... Bueno, sí, pero también si nuestras ciudades estuviesen súper limpias, no tuviésemos basura, pues a lo mejor no se verían tan favorecidas. Entonces, ¿el qué? Vamos a ver, si yo tengo una casa con jardín y tengo plantas y tengo flores, estás atrayendo a una serie de animales. Así. O sea, por eso digo que
Tanto No, beneficiosos como Como- otros Claro, que... el problema es ese, que no podemos tener todo y que sea Sí, justo lo que sinceramente, queremos. Sí. exactamente, o sea, tenemos que aprender un A poquillo. convivir A con, convivir, con que toda es la lo que- Por eso diversidad. digo ¿no? que no nos asustemos. Y de hecho, bueno, aquí ya... Bueno, os voy a poner primero un vídeo. Camuflado, Hablando de telarañas y nadie está hablando de ello y nos están haciendo ecos las noticias. O sea, porque desde hace varios días estoy viendo unas telarañas del tamaño de un chalet en La Moraleja y no sé dónde salen. O sea, porque todo Madrid está lleno de telarañas. Mi coche está lleno de telarañas. Voy andando, se me llena la cara llena de telarañas. Miras a los faroles y están con unas telarañas enormes. Y nadie habla de ello. Nadie habla de ello, nadie habla de ello. A ver, tenemos Madrid está aquí, invadido de perdón, telarañas y otro colega que tampoco habla de Telarañas en ello. Madrid. Mira eso. Las telarañas a las que se Que refiere. llevo unos días andando por la calle y de repente unas pedazos de telarañas, pero con pegotes y de todo. Y no hablo de sitios abandonados, que es normal que haya arañas. Hablo de la calle, en plan, por mi barrio. Que llego al coche y pum, telarañas. Mira esto. Pobrecito. Mira, Fijaos, otra vez. mira. Terrorífico, terrorífico. Bueno, esto os lo comento porque a raíz de este vídeo, el primer vídeo de TikTok, empiezan a hacerse eco las noticias un poco más tradicionales, o los noticiarios más tradicionales, hablando de que Madrid, de nuevo, una vez más, se vuelve a cubrir de telarañas, que la ciudad está invadida, que parece que estamos viviendo en Australia, que nadie dice nada, incluso vamos a ponernos conspiranoicos, que no son telas de araña, sino que es que nos están fumigando cosas desde el cielo y lo que estamos viendo no son También. las sedas, sino que es fumigado, efectivamente. Desde los aviones, Sí. que nos están También. echando cosas. Efectivamente. Igual que los... Sí, Y sí, luego sí, salen sí. bichos gigantes. Mutantes. Mutantes. Claro, está todo conectado. Entonces, bueno, Me habéis pillado. esto es personalmente para echarse unas risas estupendo, pero bueno, pues aquí volvemos a recurrir a medios no tradicionales y una vez más vuelven a ser fuente de Pero es que hay gente de que se lo desinformación. Claro que sí, Jobar, es que no sé si se ve el detalle, pero 100 y pico mil visitas, 30 y pico mil visitas, pero visitas que están calando luego en los medios tradicionales que se convierten en una noticia y en un titular, o sea que es muy fuerte el impacto que tiene esto. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, pues sí que es cierto que hay partes del mundo en las que se producen unos fenómenos exagerados de lo que llamamos ballooning. Ahora nos hablará el experto. Aquí arriba os traigo una foto de un fenómeno de Australia. Este vídeo nos han dicho que es de Brasil. Sí, un momento, perdona. Adelante. Ahí si os fijáis, si os fijáis en el vídeo un poquillo, o si lo buscáis, lo que veis, y me llegó. Fijaros que está cruzando un camino. Estas arañas seguramente serán juveniles, se están dispersando, pero se dispersan no como una lluvia. En el vídeo dicen que es una lluvia, pero realmente están echando hilos para cruzar el camino y seguir, digamos, ¿me entiendes? Como Exactamente. la fotografía, ¿no? De acuerdo, es la idea que tienen, es una dispersión de los juveniles Efectivamente. y no hay más, no hay lluvia, no hay nada, o sea, es transporte, de acuerdo, es no sé, ya digo, es que una, entre comillas, migración. Sí, es una dispersión Pero que- normalmente de juveniles Claro. que o bien están buscando unas condiciones donde haya menos Claro. depredadores o buscar ellos sus propias presas. Puede ser que a lo mejor arañas pequeñitas sí que se dispersen por una búsqueda de pareja o... Pero bueno, realmente es una dispersión como cualquier otra. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, Que es no, visual, no, es exactamente, curiosa. estoy de acuerdo, pero- que voy por ahí y Claro, paro y es qué guay, interesante. fantástico, Ahora, también pero es verdad que sorprende, ni de claro. lejos es lo que estaba pasando en Madrid. O sea, esto es No, como no. lo máximo que puede pasar, pero lo de Madrid ya hemos visto que eran unos hilitos, como decía Pero sí, un, ya no un era- presidente, unos hilitos finos, pues que se veían en los techos o en los coches. ¿Qué es lo que puede propiciar el que aparezcan más telas de araña y por lo tanto esas dispersiones? Bueno, pues a lo mejor Sí. en días con temperaturas adecuadas, soleados, secos, en los que la tela se haga más resistente, se pueden ver más telas de araña. Cuando no hay fenómenos de viento exagerados que puedan romper las telas. Cuando las presiones atmosféricas son altas, que quiere decir que los Baja, vientos exactamente. bajan y por lo tanto son condiciones climáticas más favorables. Incluso parece ser que son capaces de detectar los campos eléctricos o los campos en los cambios eléctricos porque cambia, bueno, que son La al final, presión. están condicionados por la presión y por la humedad. Entonces, bueno, en estas condiciones
parece ser que se propician estos fenómenos de ballooning o de dispersión, pero bueno, Y sobre todo, sin más. en nuestras zonas, en nuestra zona templada, Europa, vamos a ver, subtropical, normalmente son los otoños. Efectivamente, Porque otoños. normalmente es la fenología, normalmente las especies en general, por decir, y cuando hablamos de generalidades nos estamos equivocando, ¿de acuerdo? Es así de claro, porque no podemos meter a todas las características, hay muchas excepciones, pero normalmente todas las arañas se reproducen en final de primavera o incluso verano y empiezan a salir en otoño, que es cuando empiezan, pues como habéis dicho, a hacer el balón y se ponen a dispersarse. Sí. Y sí, es que antiguamente que se llamaban los siglos de la Virgen y no pasaba nada. Ahora parece que, vuelvo a decir, para que veáis un poco cómo vamos cambiando de una sociedad rural, ¿de acuerdo? Sí, A una más urbanita, ¿de acuerdo? Desde luego. Entonces, bueno, pues pensar, ya son datos, ¿de acuerdo? Sí. Perdón. No, Perdón. nada, para que vieseis lo que sí que puede pasar en otras partes del mundo, pero yo creo que la problemática principal de esta gente que ve hilillos y cosas así es que tendemos a pensar que todas las especies de arañas son venenosas, que si nos pica una araña nos vamos a morir, y bueno, pues aunque esto a lo mejor es un tema que podemos reforzar en otro webinar, mencionar que por supuesto, las arañas tienen veneno y que la utilizan para paralizar a sus presas, incluso para empezar una digestión externa y facilitar luego el ingerirlas, pero que ese veneno es problemático, bueno, pues aquí en la península ibérica, desde luego que no. Pueden producir algún edema, pueden producir alguna quemadura, volvemos a las personas sensibles o de pieles sensibles, pues un poco más problemáticas, pero realmente es un miedo un poco infundado por la fama que tienen sus congéneres de otras partes del mundo, que sí que pueden tener venenos un poco más... bueno, incluso más peligrosos, pero aquí en la península ibérica no, y vamos, no hay casos de personas que mueren por una picadura de araña o por una mordedura, mejor dicho, de araña. Hay datos, y hablo de una publicación del 22, o sea, es relativamente reciente, que desde los años 50 no hay ninguna muerte en Europa por una araña. Claro. Vamos a ver. Puede haber accidentes, me explico. El animal se alimenta, animal me refiero a la araña, se alimenta de insectos, ¿de acuerdo? No va a buscar a una persona no Pues se alimenta, si hacemos ¿de acuerdo? a lo mejor sí, Pero está haciendo, si yo te meto dos dedos así en los a lo ojos, mejor ¿qué me hace? defiendo, a lo mejor te doy un tortazo. ¿De Es acuerdo? igual la araña. Luego, vamos a ver, a mí me ha picado arañas porque he estado, Las has manipulado. Claro. Las han ¿de molestado. acuerdo? He estado molestando. Sí, sí. Y, bueno, o estoy así, como suelo decir, o bueno, o yo qué sé. Pero vuelvo a decir que tienes que las arañas es como las avispas o las abejas. Si teóricamente son peligrosas, no te acerques, no las manipules, no, ¿de acuerdo? El problema es te evites un susto, entre comillas. Después, muchas veces las arañas tampoco tienen la fuerza para atravesar la piel humana. La mayoría son bastante pequeñitas y no tienen la fuerza porque... Y segundo, no las arañas no muerden. No paran. Tipo mosquito o garrapata, ¿de acuerdo? Incluso la garrapata tampoco, porque se quedan fijas, ¿de acuerdo? O sea, si hay muchas picaduras, será otro insecto o cualquier otra causa, pero vuelvo a decir, hematófago, es decir, se alimenta de sangre. Las arañas no se alimentan de sangre, no van a buscar sangre. Entonces lo que hacen las arañas, vuelvo a decir, yo recuerdo una licosa que manipulé esto, la estuve incordiando, molestando, y claro, la mujer dijo, pues ahora te cagas y te muerdo. Y ya está. Normal. Y se quedó, Normal, vuelvo a decir, normal. de acuerdo, enganchada más en este dedo. Y no pasó nada, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, problema mío, no es de la araña, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, vuelvo a decir que muchas veces sí es verdad que tenemos la costumbre, la tradición, hay muchas
gente o culturas que, no sé, por lo que sea, han tenido teóricamente ciertas tradiciones contra las arañas, pero vuelvo a decir que por ahora no... Perdona. No, nada, iba a decir... Estupendo aporte. Siguiente. Hoy es debate esto, Es que entre además, nosotros. seguro que hay mucha gente interesada en Sí, sí, arañas. desde Eres luego. experto como Edu. No, Vamos, arañas. total. Bueno, vamos a ver, también es mi opinión. Bueno, Pero bueno, está Es fundada. mi opinión. Sí. Tiene Está fundamento. Tengo experiencia, entonces bueno. No, eso es una cosa que también habría que hablar. Entre las opiniones personales, por así decirlo, y las opiniones fundadas, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, Mucho. debemos saber diferenciar. Muchas veces, de forma malintencionada, alguien que tiene una opinión muy personal lo dice y la gente se lo termina creyendo. Y no es lo mismo que una opinión como la de alguien que ha trabajado en ello, lo ha estudiado, lleva a lo mejor 20, 30, 40 años de su vida en ello. Entonces, pues debemos ser muy capaces o perspicaces para diferenciar ese tipo de opiniones. Ya está, vamos, porque si no, no llegamos. Ya, es que, bueno, ya por último, la última noticia, aunque hay muchísimas, ¿vale? Entonces, y esta la verdad es que me llamó mucho la atención de lo mismo, invasión, susto en Estados Unidos de una plaga de libélulas causó histeria en una playa de Rhode Island, bueno, invadidos totalmente, ya veis, vamos, una locura, la gente atemorizada, de hecho vamos a poner el vídeo, bueno, os voy a dejar ya como las palabras. Palabras clave. Palabras Miedo. clave. Entonces, un cachitín. Bueno, tampoco... De hecho, incluso para que el este. Entonces, veis Sí, aquí la verdad es, a ver, es miles, impresionante, ¿no? miles y miles de individuos. ¡Ay! De repente una gaviota por ahí. Perdida, Me refiero, metiéndose en el enjambre Asustada también. ahí. También ¿Dónde me he metido? metida ahí en medio del enjambre de las libélulas. A comer. O comiendo, Joder, vamos. sí. La gente hasta se dedicaba a darle con las palas y con las Sí, tablas. hay niños que están haciendo ahí un, Sí, sí, un pádel. O sea, hubo gente que de verdad salió despavorida. Yo he visto vídeos de gente Corriendo. corriendo con las toallas Sí, sí. encima porque se creían que les iban a picar, a comer. Bueno, de todo, o sea, de verdad. Entonces, bueno, volvemos. Nada, pues un poco para relajarnos, ¿no? Decir, a ver, invasión, lo mismo. Nada, no te preocupes, Edu. Volvemos a las mismas, o sea, no hay ninguna invasión de libélulas, o sea, no es una cosa que digas nos van a atacar, vienen aquí a por nosotros, o sea, por favor. Además, estos individuos, aunque a lo mejor parezcan grandes, es verdad que, hombre, impone ver un enjambre de miles y miles de individuos. Además, son bichos que pueden tener. O sea, una Más de buena... 10 10 centímetros. Es que 10, está, 15 claro, 10, centímetros 15 pueden tener. centímetros pueden tener. Entonces, hombre, yo puedo Además, entender con que, colores llamativos, claro, que se puede ven impactar, bien. ¿no? Y sobre todo mucha gente lo que pensaba es que les iban a picar. A ver, picar, ¿con qué? O sea, primero, para empezar, o sea, con la boca no te pueden picar porque no tienen nada con qué picarte. O sea, esto es su boca, o sea, aquí. Lo que te pueden es, si acaso, pellizcar un Sí, poco. te Y sí, pellizcan lo un mismo, poquito. lo que ha dicho... La mandíbula. Tiene una mandíbula, pero lo mismo que ha dicho Edu, o sea, es decir, si tú les molestas, si les Sí, coges, eso si le sí. estás ahí Sí, haciendo eso está claro. perrerías. Sí, eso sí. Pero como tal, el bicho no va a ir a por ti. O sea, no tiene nada con lo que inocularte nada. Lo mismo, la cola, esto puede a lo mejor parecer un aguijón. No Sí. tiene nada, o sea, para picarte tampoco. Esto es una... No. Esto es un... Eso vamos, para agarrar a la hembra. claro, es una terminación del abdomen, pues para luego la cópula, para agarrar a la hembra, Es pero... más el golpe que otra cosa. Sí, Sí, bueno, que te pueda dar, Lo pero único. vamos, el susto. quiero No, decirte sí, no, que que- nada... Mm. O sea, no son para nada peligrosas y de hecho son muy favorables para los ecosistemas. Ya hemos tenido ya también un webinar sobre odonatos, Sí. que vamos, sobre todo son nuestros insecticidas naturales. O sea, se comen todas las posibles Con las plagas. arañas, con las arañas. Con las arañas. Junto con las arañas. Junto con las arañas, perdón. Bueno, pero pasa bueno, nada, que, pasa nada. que en los Son ambientes depredadores. en los ambientes acuáticos, sobre todo, pues siempre vemos a todas ahí intentando coger los mosquitos, sobre todo. Entonces, oye, poner un odonato en vuestra vida. Yo os digo, ese es mi tal. Un nuevo lema. Un nuevo lema. Y, vamos, sobre todas las noticias estaban diciendo que esos enjambres estarían formados por varias especies, ¿no? Me refiero a que sobre todo pues, estaban diciendo que seguramente estaría la libélula verde o la rayadora azul, que son especies típicas de Estados Unidos, que pueden hacer estos enjambres. Al final, ¿por qué creéis que estos enjambres se generan? Un poco, pensar un poco. Para Pues siempre, reproducirse y reproducirse, migrar a claro. zonas mejores. Ya está. Si son Efectiva- adultos, estamos hablando. En Efectivamente. el caso de los insectos, los que estamos viendo son adultos. Pensar, esta gente vive
en el agua, las larvas. La mayor parte de su vida. Claro. Como adultos a lo mejor Claro. viven 15 días, un mes. Claro, entonces necesitan Desplazarse, reunirse, desplazarse y encontrarse reencontrarse, para exacto. copular y poner huevos. Eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Efectivamente, claro. La playa estaba aquí, ¿qué pasa? Pues esto ha sido en verano. O sea, entonces, ¿qué van a hacer en verano los insectos? Pues se van a irse preparando ya, porque aquí, obviamente, creo que aquí frío va a hacer en invierno. Parece, por lo menos, estamos en una zona bastante... Claro, estamos muy cerquita de Canadá, o sea, son zonas que va a hacer mucho frío. Sí. Entonces, ellos van a irse cada vez al sur, claro. me refiero, para las zonas las zonas más cálidas, sí. incluso pueden llegar a México, al Caribe, me refiero, o sea, o quedarse por el sur de Estados Unidos, pero al final lo que van a hacer es que en estos momentos, que pasó en verano, pues las hemos pillado que están bajando, es decir, que las charcas ya no hay comida donde viven, y entonces, pues, oye, hay que irse. ¿Qué pasa? Pues que al final es verdad que este enjambre es más grande a lo mejor de lo que se Habitual, suele sí. haber. Por a lo mejor se ha juntado, pues eso, que con el calor lo mismo, se han desecado más charcas de lo habitual y se han ido rejuntando individuos y se ha montado, pues la que se ha montado, pero vamos, que lo que decían muchos de los investigadores en los que han contactado, que disfrutes de la Desde experiencia. luego, es como una lluvia de estrellas, son las perseguidas, pero en bicho. Claro, entonces que no os van a hacer nada, no os van a picar, no os van a atacar, simplemente, bueno, pues que accidentalmente os den, pero vamos, tampoco creo que a nadie le den y les dejen ahí tirado en el suelo para llamar a una ambulancia. Estos, O sea, quiero sí, decirte. es como la migración de las mariposas monarcas. Lo que pasa Claro. es que, claro, como son mariposas, Son más pues bonitas. son más Y bonitas, se no han dan dado miedo. ya más bombo. Claro. Se les ha dado Y como- estos que los pobrecitos tienen pinta de agresivos, pero no son para nada agresivos con nosotros, pues sufren las De consecuencias. otras maneras Pero también hay casos humanos también que salen de discotecas y cosas de esas, que hay un problema, ¿no? De gente, mucha gente, se dan las condiciones y de repente Sí. hacemos una estampida. Pues, o sea que no es tontería, ¿eh? no. O sea, no es tontería. Vamos, que esto es totalmente normal, ya os digo que suelen usar la costa como zona de paso, o sea que nada fuera de lo común, ¿vale? Entonces un poco pues para que veáis que no todas las noticias que salen en internet, bueno, no es que no las hagas caso, pero que tengas un poco de cabeza y contrastes y que digas, oye, a lo mejor esto... Sí, que lo pienses dos veces antes de Claro. alarmarte, por ejemplo. Eso ¿no? es, o sea, que tengas un poquito más de cabeza. Bueno, básicamente ese era el grueso de nuestro webinar, pero vamos a hablar ahora, como os decía, de una segunda sección que es de mitos clásicos. Mitos clásicos y luego una especie como de mitos rápidos, express, ¿vale? Voy a procurar ser rápido. Venga, va. Que vamos. El primer mito, que seguro que... yo es que a mí me ha llegado recurrentemente a mi vida varias veces, que es que nos tragamos a lo largo de nuestra vida un gran número de bichos cuando estamos durmiendo. Nos entran por la boca y, bueno, hay cálculos, ¿no? Dicen que hasta 8 arañas al mes, Sí, hay algunos cálculos. Otros dicen que 500 insectos a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? De todas maneras está bien porque es proteína. Bueno, nos está soltando aquí claves ya, ¿eh? Mirad, tenemos esas tres opciones, ¿no? Que sí es cierto, y entonces que cada persona ingiere una media de 8 arañas al año y 500 insectos toda la vida, ya que buscan refugio y se meten en la boca y ahí, ¿no? Nos los comemos. Otra posibilidad es que sea falso, que no haya evidencia científica de que nos comamos artrópodos durmiendo. Y otras evidencias, pues, son variopintas. Me ha hecho mucha gracia una esta que dice que depende de lo que estemos soñando. Si estamos soñando con cosas dulces, entonces se nos meten en la boca. Esto roza un poco la superstición, ¿no? Yo digo la C. ¿Sí? ¿Creéis que es la C? Vamos a ver. La respuesta correcta es la B. ¿Vale? En realidad no hay evidencia científica de esto, ¿vale? Es una cuestión que se ha ido transmitiendo durante muchos años, es lo que vengo a decir, ¿no? Parece ser que desde los años 90 fue de los primeros mitos que se dejaron caer por internet para ver qué pasaba, ¿vale? Y además es que se sabe de dónde procede y todo. Ahora os lo voy a contar. Mirad. ¿Qué dice la ciencia? Pues la ciencia aparentemente no dice nada. Sí tenemos medios divulgativos en los que se habla de ello, ¿no? Pues por ejemplo, aquí esta revista es Scientific American, ¿no? Pues sí, de vez en cuando pues ha hecho algún llamamiento como nosotros estamos haciendo para decir, oye, esto es un bulo, ¿no? Que es verdad o mentira, que nos comemos arañas o insectos por la noche. O, por ejemplo, el Reader's Digest, otra revista de divulgación, pues fijaos las fechas, ¿no? El primero en 2014, ahora en el 2022 el Reader's Digest.
pues también está tratando esta serie de bulos. Pero si somos tengo yo sinceros... Esta referencia. ¿No la tienes? Curioso. Pues realmente, si buscamos, no hay evidencia científica. Yo, por lo menos yo no he encontrado. A lo mejor hay algún trabajo que lo diga, no lo sé. Sí, sí, no. En realidad, ¿qué pasa? Esto lo puede decir mejor Edu que yo, ¿no? Pero la mayoría de las arañas y los insectos huyen del ser humano. O sea, están en otros sitios, ¿no? Tenemos algunas que se nos meten en nuestras casas, pero en principio nos evitan nuestro latido de corazón, nuestros sonidos si estamos roncando, la humedad de la boca. Es lo menos atractivo para un artrópodo, no se acercan. Y aparte, a ver, si estamos durmiendo y notamos que alguien nos toca los labios, que son zonas sensibles, o el paladar o la lengua, son zonas sensibles que nos van a despertar o nos van a hacer que le demos un golpe, un manotazo. Los reflejos. Los reflejos, claro. Entonces las probabilidades realmente son muy bajas, ¿no? Sin embargo, fijaos, como digo, es algo recurrente. En la prensa incluso, pues sale, ¿no? Es verdad que a veces comes arañas mientras duermes. Rebuscando un poco en internet, parece ser que una de las primeras veces que se nombra esto es en el The Guardian, que es un periódico inglés. En el Guardian, en español, sería, pues hablan de 50, por ejemplo, datos, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues muchas veces jugamos al trivial, ¿no? Y nos gustan los datos y las curiosidades para luego comentarlas cuando nos vamos por ahí. Sí, para hacernos los chulos. Sí, pues ¿sabías que...? Bueno, pues eso. Pues entre una de estas recopilaciones, fijaos que pone que este artículo tiene más de 25 años. De hecho, es pues de los 90 y tantos, ¿vale? Una de ellas, de estos datos, es que el humano medio se come 8 arañas en su vida, ¿vale? ¿Y por qué 9? Pues esto, ya, sí, ¿verdad? El humano medio, ¿cómo lo habrán conseguido? Pues parece que este dato lo recopila Lo mide. Lo ves. Por peso, ¿no? Región, lo calculan. Sí, pero ¿tú cómo sabes que te has comido una araña? Ya, ¿cómo han hecho el experimento? O sea, tienes a una persona ahí delante de tuya cuando estás durmiendo, en plan psicópata de te has comido una araña. Sí, va contando. Mira que entra otra. Y la especie, licosa, no sé qué, ¿no? Ahora una hormiga. No sé, me parece. En fin, bueno, pues en realidad todo viene de esta revista. Esta revista Snopes es una revista que precisamente lucha contra los bulos o contra toda la conspiración, ¿no? En esta revista hicieron una broma, pero es que se convirtió, o sea, hicieron una broma que la intentaron transmitir como si fuera un experimento. La metieron en Internet a ver qué pasaba. Internet en los primeros días, en el 93, cuando empezaba a hacerse generalizado a la humanidad, por así decirlo, no en el ejército, sino en el resto de la gente. Vale, pues decían que esta autora, Lisa Birgit Holst, en el 93, había publicado un artículo que decía eso, que si la gente se comía 8 arañas al año mientras dormían, en una revista que se llamaba PC Professional, que no existía en realidad. Luego, posteriormente, pues le cogieron la idea y terminó se hizo esa revista. Esa revista terminó existiendo, pero originalmente cuando transmitieron esta idea no existía. Pues decían que esta señora había visto esto en un libro publicado en el 54. Este libro existe, ¿vale? Es un libro sobre datos de insectos y cultura y demás. Pues decía que en la página 24 en concreto se decía eso, que se había estudiado y que nos comíamos 8 arañas al año. Luego esto degeneró en más bichos, en 500 en toda la vida, etcétera. Pero luego lo han terminado desmintiendo y fijaos que Lisa Birgit Holst es un anagrama de This is a big troll. Esto es una gran trola, ¿no? O mentira, ¿vale? Que lo tuvieron, y aunque lo hayan dicho, aunque lo hayan confirmado, se sigue diciendo. Se sigue diciendo. Entonces, ¿qué evidencias de que nos podemos comer artrópodos? Pues realmente nosotros nos comemos artrópodos accidentalmente. Vamos corriendo, yo me he tragado algunos corriendo o andando, o una mosca, ¿quién nos ha comido una mosca, no? Que estás hablando y se te cuela. Perdón. Nos gustan mucho los artrópodos. También. Las gambas, sí, eso los cangrejos, vamos a ver. Hay entomofagia, hay entomofagia. Claro, ¿sí? Pero digo que accidentalmente no a todo el mundo le pasa. No nos damos cuenta muchas veces los que comemos, ¿me entiendes? Que los artrópodos los comemos. Claro. Y bueno,
Y hay otras ocasiones que también son accidentales, que cuando estamos comiendo nuestros propios alimentos también no los comemos, ¿no? Comemos una manzana y de repente nos hemos zampado algo y nos comemos unos higos y nos estamos comiendo avispas, ¿no? O sea, que cuidado, que siempre nos comemos bichos. Y no nos ha pasado nada, ¿no? Nadie dice nada. No pasa nada. ¿Qué pasaría si nos comiéramos insectos? Si nos comiéramos 500 insectos, 8 arañas al mes, ¿qué va a suponernos Yo en eso? bicicleta me he comido alguno porque entra algún... Lo que decía, que vas con la ventana abierta o lo que sea y ¡blum! No pasa nada, tampoco... Entonces no es cierto. O por lo menos es muy improbable que nos comamos pues un montón de artrópodos en toda nuestra vida. ¿Os parece? Bueno, ¿Cómo lo veis? los crustáceos, yo digo, hay kilos. Mientras dormimos. Hombre, mientras dormimos no nos comemos las gambas, ¿no? Vale. Bueno, hay gente... Vamos a hacer experimentos. Vale, bueno. A ver, y el segundo mito que quería yo contar así es el de las arañas camello. A ver, el que sea un poquitín más mayor, pues lo recordará, ¿no? A mí me dice. No, yo recuerdo. A ver, yo cuando era pequeño, cuando era un adolescente, pues empezaron a salir estas noticias por toda la prensa. De hecho, yo recuerdo algún medio, a ver si te acuerdas, ¿fue Informe Semanal o algo así? Que hicieron como un documental. No sé, yo siempre recuerdo la foto del desierto. ¿La tienes ahí? Yo recuerdo. No, es que no la he encontrado. Estaba buscando el vídeo. Estaba buscando. Había un vídeo que yo recuerdo de cuando era pequeño, que a lo mejor es una. No sé, una imagen distorsionada. Que veíamos al solífugo corriendo detrás de un camello, ¿vale? Entonces. Eso no he visto yo. Pues es que ese es el vídeo. Ese es el vídeo que no he encontrado. Eso. Bueno. Un camello. Sí. Ahí de viene la araña camello. La llaman araña camello, sí. Bueno, pues fijaos estos animales, ¿no? Las arañas camello, que son solífugos, están emparentados con las arañas, matan humanos y camellos para comer, dice el mito, ¿vale? Entonces la posibilidad es que sean depredadores y que nos puedan matar a nosotros con su veneno y devorar un camello. Otra posibilidad es que no tengan ni veneno ni sean un peligro real. Y otra posibilidad que también la he encontrado por ahí es que al final es toda una conspiración de las arañas camello, de los escorpiones y de las serpientes para dominar el desierto, ¿vale? Esa. ¿Verdad? Sí. Bueno, veamos. Pues creo que no. Vaya. Hubiera sido muy bonito, pero no. El mito, de hecho, se popularizó cuando la Guerra del Golfo, ¿no? A principios de los 90 surgió la Guerra del Golfo, luego posteriormente, ya sabéis, todas las guerras posteriores y ocupaciones que ha habido en Medio Oriente, ¿no? Entonces ha empezado esto a viralizar. De hecho, aunque a nosotros nos ha llegado secundariamente, este mito sobre todo está en Estados Unidos, entre soldados estadounidenses, ¿vale? Tienen un pavor tremendo con respecto a las arañas camello. Y fijaos, en realidad los solífugos, ya hablamos de ellos en algún momento, en algún webinar, están más relacionados con los opiliones que realmente con las arañas, ¿no? Y con los... yo qué sé, con los... Está complicado Está complicada la filogenia. De los arácnidos. Pero vamos, que son primos hermanos de las arañas y no tienen veneno, no tienen seda, son pequeñitos, ¿no? El más grande puede ser 15 centímetros, pero suelen ser de 5 o 7 centímetros. Los que tenemos aquí en España, pues medirán eso, 3, 4 centímetros. Y es cierto que los quelíceros terminan en unas pinzas, ¿vale? Entonces pueden morder o pinzarte, pero realmente no son peligrosos. Se alimentan de pequeños animales. Los utilizan para cavar también, porque son normalmente animales Subterráneos, sí. Subterráneos, sobre todo las hembras, hacen una guarida, un refugio para poner los huevos y tal. Y salen normalmente por la noche. Normalmente. Seguramente habrá especies que sean por el día, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, cuando se generaliza muchas veces nos equivocamos, ¿de acuerdo? Pero, y bueno, se utilizan como si fuera una excavadora. Sí. Le he visto vídeos. Sí, mira, tiene ahí la pinta que va a hacer ahí. Exacto. Y bueno, en general son animales muy tímidos. Evitan la luz a los seres humanos. Muchas veces hay vídeos de que se echan a correr detrás del ser humano y realmente lo que buscan es la sombra del ser humano. No es que vayan a por el ser humano, ¿no? Sí. Y la verdad es que corren muy rápido. Bueno, corren máximo 16 kilómetros hora, que es pues quizá lo máximo que puede correr también un ser humano, ¿no? Pero es que hay por ahí noticias de que pueden correr 50 kilómetros hora, que son de medio metro. Perdóname un momento, perdóname, Paco. Que a mí ese bichillo venga contra mí no me asusta. Si venga un perro de 2 metros, ¿me entiendes? Vale, pero... Sí.
Bueno, pero No, también Hay gente... es cierto No, que ¿me entiendes? el Que mito, ya el mito sí, al final eso. ha hecho Que digo, que muchos pero- soldados americanos Ya. pues tengan un miedo, un pavor tremendo. Entonces, aunque sea así de pequeñito, es que nos acercan. Es que no os quiero poner los vídeos porque si no nos tiraríamos aquí 5 horas. Pero hay vídeos de bromas que se hacen entre ellos, entre los soldados, ¿sí? Que se lanzan un solífugo, así de pequeño o más, y salen corriendo y pegan gritos y contra sus altos mandos para reírse de los altos mandos. O sea que... Sí, sí. Y les tienen un miedo, un pavor, se acercan con un palo a lo lejos, bueno, unas cosas. En fin, bueno, esto es lo que os he contado, que básicamente estas son las primeras noticias que se generalizaron a partir de 1990, en la guerra del Golfo y luego en la guerra de Irak. Esta es una de las primeras fotos que se envió con 2 arañas camello, 2 solífugos, pues unidos, enganchados, pero fijaos, claro, está hecha para que veamos como que el tamaño es descomunal. Y lo que están haciendo es una perspectiva errónea, ¿vale? Es una perspectiva, claro, han distanciado al soldado para que parezca como que eso, que es media pierna del soldado, ¿vale? Aquí os pongo algunas de las cartas que escribían, ¿no? Hay un soldado, por ejemplo, que decía que se despertó y le estaba inyectando algo anestésico y entonces se llevó un trozo de su carne. O sea, es una cosa loca. Eso es imposible, eso es una exageración. Incluso hay un paramédico que volvió a Inglaterra y dicen que trajo uno en el equipaje y que mató a su perro. Y la publicaron en el Daily Mail. O sea, En el 2008. en el 2008. O sea, que por lo visto la dueña del perro lo dijo claramente, que la había visto lanzarse sobre el perro, y que es imposible, vamos, que tienen 10 centímetros. En fin, yo os traía aquí un vídeo para que vierais un poco, voy a quitar el sonido, pero para que veáis, ¿no?, de las perrerías que hacen un poco, porque al fin y al cabo es como un juego. Los soldados se deben aburrir allí, vamos. Entonces, pues le dan de comer hormigas un poco. Y os traía también este vídeo para que vierais que realmente lo que hacen es una especie de lo que hemos visto en El Señor de los Anillos. ¿Veis ahí a Peter Jackson? Ahí, imaginaos que este es el soldado, o mejor aquí, ¿no? ¿Veis aquí a Gandalf? Este es el solífugo y ahí. Y el soldado sería Frodo, ¿no? Pues básicamente esa es la perspectiva que hacen. Bien, hay varios artículos al respecto que hablan de la explicación de todo esto. De hecho, el miedo tiene su nombre, el miedo a estos bichos, solpugidofobia. ¿Te suena, Edu? No. Solpugidofobia, el miedo a los solífugos. Pero no, es que me estáis descubriendo el mundo ahora mismo. No sé dónde estaba yo en este mundo. Sí. Y bueno, las razones por las que se ha perpetuado este mito es porque al fin y al cabo es un ritual de iniciación de los soldados. Y favorece la camaradería, las risas entre los soldados, les hace estar más vigilantes. ¿Por dónde va a venir? Que se nos va a echar encima. Dicen que saltan 3 metros, que no saltan, estos bichos no pueden saltar. No. Y bueno, las historias al fin y al cabo son entretenidas, ¿no? Y retan a la autoridad, como hemos dicho, pues al final les gastan bromas a sus oficiales. Yo también soy venenoso, Y no dejan de ser una metáfora del enemigo, ¿no? Es como el enemigo. ¿Dónde está el enemigo? Que no le ven, les tienen ahí aburridos, pues el enemigo es el solífugo. Pero no es cierto, no tienen veneno, no son agresivos, no son tímidos, no matan a gente ni a camellos, ¿vale? Pero fijaos lo que me he encontrado últimamente. Un vídeo de la araña gigante de Móstoles. Es un solífugo. No tengo esta... Joder, macho. Es Gluvia dorsalis, que la tenemos aquí en la península. Y sin embargo la ponen ahí como la están dando. En algún otro vídeo he visto la araña camello de España. O sea, la llamaban. En fin, bueno, corriendo, le paso a Diego. Mito 3. A ver. Mito 3. Mito 3. ¿Vosotros sois de los que os pican más los mosquitos o no? A mí como un acerico. Yo te digo, yo Sí. debo ser venenoso. ¿Y esto habéis oído que es porque tenéis sangre dulce? ¿Os Sí, eso suena? sí, sí. Vale. Bueno, pues Sí, tenemos... el CO2 hablan también. Sí. Sí, pues lo más... Quizás lo de la sangre dulce No, incluso- ahora veremos. Incluso La respiración. el Ahora- grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo. Sí.
Bueno, unos eso ya tendrían- nos lo va adelantando Edu, pero son las claves. Ay, lo siento. No se trataba. Es que, claro, Siguiente me habéis invitado y no sabía lo que tenía que No, hablar. está bien, está Era bien. sorpresa. Era sorpresa. No, pues hemos Lo hecho. suyo era Es una buena prueba. Lo siento. Bueno, Hacer debate. va más por la razón del Vale, CO2. estoy Entonces, destruyendo- el origen del mito de que pues sea por sangre dulce es que pues el sabor o la composición química para el mosquito Sí, pues eso. le haría pues, ser más atractivo para él, ¿no? Pero bueno, vamos a la evidencia científica y pues aquí tenemos las razones de, como bien decía Edu, por el CO2, por el dióxido de carbono, junto con la respiración y luego también cosas como el sudor y los compuestos que liberamos Sí, esa en el sí, la sudor, bacteria, sí, exacto. la temperatura corporal, incluso la microbiota de la piel, Sí, muy sí, interesante. sí, ¿no? porque, claro, porque se alimentan de ella y entonces dejan unos restos y eso parece ser que Exacto. también- Pero claro, me imagino que esto debe ser... Esto es bioquímica. Es bioquímica. Sí. ¿Me entiendes? Es bioquímica. Incluso serán seguramente distintas especies también y lo que... Claro, Seguro. cada especie se ve atraído por Claro. diferentes Dependiendo, ácidos. dependiendo de la especie y los ácidos que liberes en el sudor, Claro, eso es. te atraen más o menos. Y luego el CO2 pues lo usan como si fuese un mapa para Eso sí, guiarse eso es, sí. en hasta 50 metros. Uy, En guau. 50 metros pueden detectarnos, ellos ¿no? trazar el mapa, van usando esas concentraciones de CO2 y cuando ya están más cerca, pues la temperatura corporal o sustancias como ácido láctico. Ujú. Y, por ejemplo, en personas con metabolismo más acelerado, Ah. en En embarazadas, embarazadas. también depende mucho de igual alimentos que hayas tomado, ¿vale? Y como decías tú también, hay estudios científicos que grupo sanguíneo. han comprobado Sí. que el grupo sanguíneo, en concreto el cero, atrae más al... No sé si era verdad. Yo soy B. Yo también, y a mí Yo también soy me va. cero. A mí me van te un muerde montón. mucho. Ya, Muchísimo. os van. Entonces, O sea, soy bueno. un peladero. Esta tachala. Hay que seguir investigando. No, lo que dicen... No, yo lo- creo que es el sudor. No, te sí, da yo estoy alguna- convencido, Lo que sí. terminan compuesto. diciendo los investigadores que Sí. al final es el conjunto, Sí, bueno, el sí. conjunto, ¿vale? De pues Sí, determinado pero sudor, el sudor, exacto. los Es que respiro demasiado. Ya Entonces, está. hay evidencia, Estoy muerto ya. la evidencia es la evidencia es que sí, el CO2 lo utilizan, el olor corporal, la microbiota, ¿vale? Podrían picar más a unas personas que a otras, ¿vale? Incluso dependiendo de la especie de mosquito, la Claro. región donde te encuentres, ¿vale? Sí, incluso... Pero lo de la sangre sí, dulce más, no. más sano, Sí. menos enfermo. Más Exacto. enfermo. Es un compendio, un conjunto de cuestiones, pero lo de la sangre dulce no, ¿no? Se guían más por otros Sí, factores. que es dulce Vale. para ellos, para el Exacto. mosquito. Mito 4, el cangrejo de los cocoteros, que es un cangrejo bastante enorme, sí, impresionante, grande, sí, ¿vale? sí, no. Y Hombre, mira el puede perro. resultar peligroso. No, no, no. El artrópodo más Vale. terrestre. Y ya no es eso, están los cocoteros que se Claro, puede caer exacto. un coco Te cae. y o un cangrejo. Un cangrejo. Es complicado. Puede romper huesos de un humano, tendría esa fuerza. No, Se alimenta de niños pequeños y perros. Sí, Sí. sí, yo ve. O puede partir cocos con sus Venga. pinzas. Además, Venga, solo Venga, perros, yo- Solo yo- perros. niños Vamos a dejar a los pequeños y niños. perros. Son Bueno, pequeños. Solo niños. bueno, vamos a ser más sensatos, ¿no? Que yendo por aquí y en principio, además también haciendo alusión a su nombre, pues vamos a decir que se alimenta de cocos. Quedaría, vamos a ver si podría romper huesos, ¿no? Asimilándolo a los cocos, quizás. Bien, como el origen viene, pues como comentabais por aquí, es el artrópodo terrestre más grande. La envergadura, ¿no? Puede llegar a ser de 1 metro y pesar 4 kilos, ¿no? Sí, sí, Entonces, no, que- además, la fuerza que tienen las pinzas es mucha. O sea, se asimila a la mordida, sí, de un O sea, león o un que cocodrilo. más que un O sea, coco, es mucha duro, fuerza. sí, 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 claro, mucha exacto. fuerza. ¿De acuerdo? Y luego también se le une que tiene una dieta omnívora, puede comer de todo. Y Ujú. sí se le ha visto pues de comiendo en restos animales, lo que puede contribuir un poco a ese miedo, ¿no? Sí. De Esa idea. ¿no? Sí. Ha matado al animal. exacto. Bien. De hecho, hay un estudio científico que observaba cómo aves marinas, estos charranes, Ujú. no querían anidar o no anidaban tanto en zonas donde se situaba Hombre, este cangrejo, imagino a porque al nivel de final huevo o- se comen los huevos. Exactamente. Exactamente. Y Algún algún Muerto. charrán, Claro. sí, No, bueno, claro. sí, exacto, Incluso algún exacto. pollejo
tenía Exacto. hambre, pues... Exacto. Entonces, se dio la casualidad de que terminaron grabando y salió en las noticias, se viralizó un poco, de estos cangrejos con algún ave muerta Claro, o incluso claro. que... Ellos no son cazadores, Ya. pero puntualmente No, que pudo molestar el ave al cangrejo y, todo lo que y sea, terminó sí, bajo que sus accidentes pinzas. siempre hay. Exacto. Y luego también hay una historia con la famosa piloto, Anda, la sí, Amelia la- Earhart, ¿no? Esta que desapareció en su vuelo alrededor del Sí, mundo, sí. entre Nueva Guinea y iba hacia Hawái, Sí. y ahí la Sí. encontraron en Howland Island, ¿vale? Y se dice que pues se la comieron los Cangrejos cangrejos cocoteros. Bueno. Sí, porque Jo, vale. cuando el cangrejo va a la carroña, al final termina dispersando trozos, termina dispersando huesos, y se ve que encontraron huesos dispersos, ¿no?, por la playa, o por donde encontraron el accidente de Amelia. Pero no es más que una anécdota. ¿De acuerdo? Bueno, Entonces, opiniones. evidencia, sus pinzas son muy fuertes, sí. Pueden romper cocos, sí. Sí. Que se asemejarían a huesos, Sí, un sí. dedo. ¿Ha partido huesos o se tiene registro de ello? No. No, porque no es un animal agresivo como Claro. tal, ¿vale? No ataca a humanos, como lo hemos estado comentando. Si tú te acercas y Sí, lo molestas, claro, pues de te que- suelta y- un y- pinzazo. ¿Qué animal no? ¿Qué animal no? Exacto. A ver, también te digo, entre una carrera entre ese y yo creo que Creo- gané yo, ¿eh? Creo, También te... total. Sí. Pero yo Algo de prudencia. A mi hija no le mando a tirar la basura. A ver, Claro, no. Os iba a preguntar Salgo que si, yo con un palo. vamos. que si bajaríais la basura... A ver. Con un cierto palo, respeto, bueno, ¿no? sí. Seguramente el animal... A ver, por La curiosidad. Yo creo que A mí, pero vuelvo a decir, estofadito a lo mejor está rico, ¿no? O sea, Habría que bueno, ver. lo encuentras ahí En la basura, barbacoa, bueno, ¿no? Lo metemos ahí. En algún sitio se lo comen, ¿no? Sí, hemos buscado por ahí que se Alguna lo comen. receta. Bueno, pues esto con el cangrejos coqueteros no es nada No para, peligroso. no para. Mitos Express. Super Express. Super Express. Super Express. Los artrópodos son plagas dañinas y debieran desaparecer. No, hombre, no. Eso es algo muy generalizado en la Sí. sociedad que vivimos, ¿no? Sobre Bicho todo en malo, Galicia. ¿no? Bicho Como- malo, bicho malo. bueno, Hay que matarlo. también- Hay que matarlo. También, bueno. Pues vale, no, como porque, lo voy a decir yo, porque pero ya desempeñan está. papeles fundamentales. Efectivamente. Polinizan, descomponen. Me callo. E incluso el control de plagas, que ya lo hemos comentado, con las libélulas y arañas, Claro, reciclaje de porque nutrientes. polinizan. Las cucarachas sobrevivirían a una guerra nuclear. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo soy Bueno. fan de las cucarachas. Bueno, hay evidencia, ¿no? Hay algunos experimentos que ven que sí son resistentes a la radiación. Bueno, Entonces, igual, más radiación que nosotros sobre- tardígrados Sí. También. no Hay llegan a ser, pero están cerca de los artrópodos. Están ver, no enganchaditos, sobrevivirían, ¿no? pero- Tardígrados tenían que aparecer en un Sí, hombre, webinario. pero porque no Hay que puede- nombrarle siempre. Tenemos un webinar hablando De sobre tardígrados. resistencias. Sí. Entonces, nombramos Ahí, esto. sí, Sí. sí. O sea que como tal no sobrevivirían a un Ni desastre tú, gordísimo, ni la nadie. cucaracha. Nadie. Pero bueno. Incluso hay algunos escarabajos que se ha comprobado que incluso resisten dosis de radiación más alta. Sí. Las hormigas pueden devorar a una persona entera Sí, por en favor. minutos. Sí, por favor. ¿No? Esto lo he visto yo En Indiana cuando ruge la Jones. marabunta. Ah, sí, sí. Cuando no, roja eso la parece, marabunta. sí, sí. Con Charles Heston. Y no, y que salen luego. Y Parecen uno. los de los teleñecos tuyos. Y así. Hay que responder preguntas, Y ¿no? una de hormigas gigantes también. Bueno, el mito viene porque riendo hay de ciertas nosotros. especies que para cazar pues se reúnen mucha cantidad de individuos, ¿no? Crean estas marabuntas, de hecho, y sí que pueden cazar pequeños artrópodos, algún pequeño vertebrado, pero nada como Una persona. grandes vertebrados o personas. Los escorpiones se suicidan cuando están rodeados por fuego. Buah. Esto tiene que ver con esa Hay idea también. de que Sí. el propio escorpión se puede picar con su aguijón para suicidarse, sí, sí. ¿no? Pero esto no es más que otro bulo, otro mito, ¿vale? Claro, si le molestas con el fuego, pues se puede retorcer, al final pues tienen terminaciones nerviosas que le va a hacer retorcerse como cualquier otro Como todos. Cualquier insecto, otro. animal, entre ellos nosotros. Entonces, bien, pues aquí terminamos los métodos express. Bueno, esto es un recopilatorio de posibles causas de los mitos, ¿vale? Y de los bulos. Como veis, se han transmitido por miedo, por sensacionalismo, por viralización y falta de verificación de las buenas noticias, ¿no? Y de los recursos, de las referencias en las que se basan, por influencia de la cultura popular, más fantástica pero que se aplica a la realidad, por desconocimiento, esto es muy importante, esto es lo que intentamos vencer con estos webinars,
por interpretaciones erróneas, por asociaciones con cosas malas como enfermedades, muertes, etcétera, por experiencias personales traumáticas. Yo me pasé durante años sin querer tocar mantis porque me habían dicho que las mantis tenían veneno y no se podían tocar, o sea, o por anécdotas exageradas, pues eso, yo vi claramente cómo dejaban los huesos mondos y lirondos al perro, las hormigas, pues eso, ¿no? Entonces, al final podemos buscar estas justificaciones. No sé, seguramente hay más, pero estas son más o menos las que hemos visto. Vamos a pasar a responder las preguntas. Venga, a ver. Muy bien, el Centro de Educación Ambiental. Genial, gracias. Mesa Comunitaria Latina. Siempre he escuchado que si te encuentras en casa una araña de patas largas, significa que tiene muchísimas más escondidas. ¿Es verdad? ¿Muchísimas más patas? ¿La habéis dejado? Más arañas. No, vamos a ver. Como que si hay una, tienes no, ahí 1000 que no, a la fecha. vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga? Las arañas se reproducen. Entonces, claro, pueden daros cuenta que cada oteca, cada capullo de huevos pueden llegar de 100 a 200 huevos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ya no es que esa araña, a lo mejor ha entrado por una ventana. Bueno, el año pasado teníamos el fólcido, ¿no? Es una araña pata larga, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? Decirte que ves una araña que existan 10.000, vamos, por decir que, ¿por qué no? Pero, porque sí. De Bueno. hecho, hay otra alusión ahí. Sí, Belén dice que ella ha oído que si ves arañas de patas largas es que va a llover. Bueno. Pues vale. Eso más con, No hay evidencias, Bueno, no hay evidencias. eso es más con las hormigas, ¿no? Sí, Cuando eso preparan es- los vuelos eso- nupciales sí. sí puedes predecir. Eso es más fácil Sí porque puedes predecir exactamente, que va a porque llover. es el Con las momento- arañas yo no sí. lo había oído. Yo tampoco, ¿no? Pero bueno. Curioseando el Mundo dice que le da risa porque en septiembre pasado estuvo en Japón, mira, como Sí. Sandra, y ahí las telarañas sí que eran de otro nivel. Ahí sí que estaban por todas partes, podían ocupar metros de arbustos y farolas y nadie se alarmaba. Y las arañas eran como la palma de su mano, con colores que indicaban ser venenosas, pero no hacían nada. Es un poco lo que decía Claro. Edu, que ciertas culturas también pueden Sí. Ellos, la verdad es que aceptar. eso es verdad que ellos ¿ves? no están tan Los japoneses yo alarmados. creo que aceptan más a los Sí. artrópodos Hombre, también que están culturas occidentales. Más, o sea, tienen mejor- más naturalizados esos episodios. Yo creo que sí, yo creo que También. están más a lo... Pues vale, en plan... Sí, me pues imagino hay que es bichos eso, y ya que está. estar un poco más adaptado al medio, ¿no? Creo, Sí. no sé, no sé. Pues como Sí, nosotros puede tenemos también naturalizado la migración de las aves Claro, o otra Puede cosa, ¿no? ser. Sí. Bueno, Por ejemplo, diferencias puede ser algo así, ¿no? culturales. Bueno, y aparte Sí. que ahora yo creo, con el auge de las redes sociales, como está de moda el ser un ignorante, pues también mola mucho el promover esos discursos tontunos de, oh, Dios mío, invasiones. Bueno, pues vale. Pero vamos, que yo recuerdo que estábamos en un parque, se me cayó un avispón asiático, o sea, literal, en plan tal, y justo nos estaban haciendo como una entrevista, ya ves tú, o sea, no nos entendíamos nada entre ellos, y claro, yo vi el avispón y dije, pues vale, y ellos tampoco te creas que, yo creo que aquí Ay, qué miedo. Bueno. también. vemos un avispón Bueno. o algo así, Alaridos, y bueno, aquí hubiese sido un gritos. grito, Alerta o sea, roja, un griterío. total. buah, y yo Bueno, pondría pero un mejor- vídeo en Instagram de me van a atacar los... Venga, bueno, espera, a lo mejor vamos a ver, vamos a romper una lanza por nosotros, a lo mejor son de distintas personas, ¿de acuerdo? A lo mejor aquí... Sí, bueno, pero- no Sí, sé. por supuesto. Que no hay que generalizar. Claro, No, exactamente, no hay no, genera. no, Bueno, vamos a ver. También hay Bueno, gente que también le gustan los bichos. Bueno, Sí, pero que me pareció curioso que no se pusieron Ya, a gritar, ya. ¿sabes? apuntaba, curioseando del mundo, que las arañas eran como la palma de su mano, con colores que indicaban Sí, ser sí. venenosas incluso, pero no Y que hacían nada. nada. Pero Bueno. vuelvo a decir, arañas con una palma de una mano, pocas. Sí, sí, no. pocas, Suerte pocas, que tuvo pocas. en verla, ¿eh? Y Mesa Comunitaria Latina dice, los mosquitos en las ciudades buscan huecos en las casas para colarse y así picar por la noche o es pura casualidad. Se cuelan sin querer y aprovechan, pican otro tipo de animales urbanos. No. Bueno, pues mira, yo te diré que en mi casa yo he visto salir mosquitos de las tuberías del baño. Deben estar ahí en la, Yo creo que la se respiración, o sea, pero es porque están resguardados. Exactamente, lo que buscan es. No un es que lo refugio. busquen, El buscan calor, refugio, el calorcito. como buscarían alimento, ¿no? Vamos a ver, exactamente, no va, bueno, se esconden para picar, vamos a decir. Exacto, He no, se leído, están he al leído, acecho, he leído, esperando. o creo que dice que Sí. para picar, no. Ahora que No. está haciendo de vientre, la capta. Exactamente, no, o sea, vamos a decir, son animales que buscan un refugio, buscan comida, o sea, pero no van a picar porque no se alimentan vamos, las personas en general.
Dice la Mesa Comunitaria Latina que ahora que decías lo de los avispones, que vieron varios nitos en zonas turísticas y no los quitaban, ponían un cartel avisando de no acercarse. Claro. Que pues digo que- Muy bien. Sí. Por eso te digo que en Japón eran un poco como más, en vez de aquí lo quitaríamos todo en plan, Claro. arrasamos de esto está mal, esto está... Ellos no, ellos era como, te avisaban, o sea, te ponían un cartel o tal, de, aquí está esto, que No, lo de- sepas. De hecho, En ya fin. no es eso. Salió el tenista, uno de nuestros tenistas, en donde sea, que le atacaron unas avispas, unas abejas o algo así. ¿Ah, sí? Y sí, muchas veces a lo mejor precisamente no, porque alteras, ¿me entiendes? La El colmena. sistema de la colmena, Claro, déjalos tranquilos. Ujú. Paco, venga, Muy bien. despide. Bueno, pues Andrés dice que ha sido muy interesante y divertido. Bueno, pues gracias. Nos alegra que os haya gustado. Y que ha quedado con ganas de más, que para cuando una segunda parte, pues si queréis, en otoño nos preparamos. Si a tenemos... alguien le gusta más así. Sí, tenemos para... De estas noticias tenemos un montón. De hecho, a lo mejor teníamos que haberlo dividido esto, ¿no? Y haberlo para debatido. mucho, da para mucho. Porque da para debatir, ¿no os parece? No sé qué os parece. A lo mejor deberíamos hacerlo un poquitín más colaborativo con vosotros desde ahí. Sí. Y más, a lo mejor queréis escuchar nuestras opiniones. No sé, dejárnoslo por ahí, si queréis escrito. Y así vamos pensándolo para otoño. ¿Os parece? Venga, va. Bueno, pues nada, pues esperamos que os haya gustado. Como decía, volvemos a agradecer al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos haya permitido este espacio. Y nada, para lo que queráis, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Al Grupo de Seguimiento de Diversidad en la Facultad de Biología de la Complutense. Pues, no sé, ¿queréis decir algo? ¿Se me olvida algo? Nada. Pasar No, un nos buen vemos fin a la de próxima. semana. Nos vemos en el siguiente Hasta el webinar. próximo webinar. Sí. Muy bien, pues nada, Aquí, ¿no? hasta luego. Buen fin de...